La música, un arte universal y omnipresente, ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su capacidad para evocar emociones y unir a las personas ha hecho de ella un poderoso instrumento en tiempos de guerra, desde los tambores de batalla de las antiguas civilizaciones hasta las canciones patrióticas de las guerras modernas. La música ha sido utilizada para motivar a los soldados, consolar a las poblaciones afectadas y promover causas políticas. Este video explorará cómo la música ha impactado y sido influenciada por la guerra en diferentes épocas de la historia. En las antiguas civilizaciones, como las de Egipto, Grecia y Roma, la música tenía un papel estratégico en la guerra. Los tambores y las trompetas eran utilizados para coordinar movimientos y transmitir órdenes en el campo de batalla. En la antigua Grecia, las canciones de marcha no solo servían para coordinar las tropas, sino también para infundirles valor y cohesión. Los sonidos rítmicos y penetrantes eran diseñados para elevar la moral de los soldados y atemorizar al enemigo, demostrando que la música era una herramienta esencial tanto para la estratégica como para la psicología militar. De acuerdo con la perspectiva de Harari, la música puede ser vista como una de las ficciones poderosas que unifican a los grupos humanos en tiempos de conflicto, proporcionando una identidad colectiva y una motivación compartida. Así sonaba la música hace miles de años. Ahora bien, yendo a la época de la Edad Media, las cruzadas fueron acompañadas por canciones que exaltaban el fervor religioso y la valentía de los caballeros. Después, en el Renacimiento, las guerras religiosas y las batallas por el poder político vieron el surgimiento de himnos y baladas que reflejaban el espíritu de la época. La música se convirtió en un vehículo para transmitir narrativas eóricas y fomentar un sentido de identidad y de propósito entre los combatientes y las comunidades. De acuerdo con Hegel y su filosofía de la historia y el concepto de la dialéctica, se proporciona un marco para entender cómo la música durante estos periodos no solo reflejaba, sino que también contribuía a la evolución del espíritu humano y a la conciencia histórica. La música de guerra en este contexto puede ser vista como una expresión de la conciencia histórica en movimiento, donde los conflictos y las resoluciones se desarrollan en un proceso de dialéctico de o ejerzo mi poder u obedezco, mientras que de acuerdo a la postura de Maquiavelo, la manipulación era algo que era una necesidad para alcanzar el poder durante la guerra o para poder mover masas. Con esto se liga a cómo la música es capaz de manipular de forma negativa a las masas y del poder que se puede tener al promover de esta forma la música. Con el paso del tiempo, la llegada de las guerras napoleónicas y los conflictos del siglo XIX, la música se institucionalizó como parte de la maquinaria bélica. Las bandas militares eran una presencia común en los ejércitos, tocando marchas que no solo mantenían el paso de las tropas, sino que también inspiraban patriotismo y lealtad. La música se utilizaba en ceremonias oficiales y desfiles, fortaleciendo la moral nacional. Durante la Guerra Civil Americana, distintas canciones se convirtieron en himnos de las facciones enfrentadas,
reflejando sus ideales y aspiraciones. Después, el siglo XX, marcado por 2 guerras mundiales y numerosos conflictos regionales, vio cómo la música se adaptaba a los nuevos contextos de guerra total y movimientos de resistencia. Durante la Primera Guerra Mundial, las canciones de trinchera proporcionaban consuelo a los soldados en el frente. En la Segunda Guerra Mundial, la música se convirtió en una herramienta poderosa de propaganda y resistencia. Canciones como Lili Marlene cruzaban las líneas enemigas, resonando tanto entre los soldados alemanes como entre los aliados. En los movimientos de resistencia, la música clandestina servía para mantener el espíritu de lucha y la identidad cultural frente a la ocupación y la opresión. De hecho, Harari podría ver la música de resistencia del siglo XX como un ejemplo de cómo las narrativas culturales pueden ser utilizadas para desafiar el poder y crear movimientos de resistencia. A grandes rasgos, destaca la música como un medio de resistencia cultural esencial para preservar la identidad y fortalecer el espíritu colectivo frente a la adversidad. Por último, es importante mencionar que en la era contemporánea la música continúa desempeñando un papel significativo en los conflictos, aunque con nuevos matices debido a la digitalización y la globalización. Durante guerras recientes como las de Irak y Afganistán, la música ha sido utilizada tanto por los militares como por los civiles para expresar el sufrimiento, la resistencia y la esperanza. Incluso un ejemplo actual, que como tal no es de guerra con armas, pero es de enfrentamiento y confrontación, son los deportes de contacto, en los que mediante movimientos con ritmo y sonidos creados con el mismo cuerpo son utilizados para intimidar al oponente, buscando obtener poder o superioridad psicológica. Y todo esto se globaliza con las plataformas digitales, que permiten la rápida difusión de canciones de protesta y solidaridad, conectando a personas a través de fronteras y culturas. Esta interconexión facilita una mayor conciencia y empatía hacia los conflictos, promoviendo un sentido de unidad y acción colectiva en tiempos de crisis. ¿Sabías que la música puede influir en nuestra sociedad y comportamiento? Algunas canciones pueden promover la violencia, el racismo o la homofobia, normalizando estos comportamientos en la sociedad. Además, ciertos géneros musicales como el rap, el heavy metal, el reggaetón o el dancehall pueden estar asociados con una mayor agresión y comportamientos violentos en algunos individuos. Pero ojo, no todos los géneros musicales ni todas las canciones o todos los artistas tienen un impacto negativo. Lo importante es disfrutar de la música y fomentar valores positivos en nuestra sociedad. Finalmente, podemos concluir que la música ha sido una compañera constante de la guerra, adaptándose a los cambios tecnológicos, sociales y políticos a lo largo de la historia. Su capacidad para motivar, consolar y unir a las personas en tiempos de conflicto subraya su poder como medio de expresión humana. Al estudiar la intersección entre música y guerra, no solo entendemos mejor el papel de la música en la historia, sino también la resiliencia y creatividad de las sociedades humanas en tiempos de adversidad. Por lo tanto, la exploración de estas teorías y obras en el contexto del curso de humanismo clásico y contemporáneo permite a los estudiantes apreciar la música no solo como una forma de arte, sino como un fenómeno cultural y social que ha sido y sigue siendo fundamental para la comprensión y el enriquecimiento de la vida humana.